Muchas gracias, presidente. Compañeras, compañeros, senadores, finalmente la coincidencia ideológica respecto de un modelo económico que prevalece en nuestro país fue más fuerte que la posibilidad de transformar un aspecto fundamental de la vida nacional, que es la defensa de los trabajadores, y tener sindicatos transparentes, democráticos y que rindan cuentas a sus agremiados. 30 años de malos resultados no han sido suficientes para que nos atrevamos a hacer algo distinto, a cambiar de rumbo. Tenemos un incremento de la pobreza, falta de empleo suficiente y bien remunerado, bajo crecimiento económico y también como resultado la inseguridad. El día de hoy lo que estamos es ante la reafirmación de esta alianza que prevalece en los últimos años en nuestro país y que no ha traído más que pobreza, más que la mitad de los mexicanos vivan en pobreza extrema. El supuesto ahora, como en muchas otras ocasiones, es falso. Flexibilizar el mercado laboral para incrementar la productividad y que ello genere más empleos. No puede ser más falso. Veamos cuándo hemos tenido éxito como país en materia de crecimiento económico, en que crezcan los ingresos, que disminuya la pobreza. Hay que ver qué hicimos en esos años. De 1939 a 1958, la economía mexicana creció en promedio en 5.8%, al 7% de 1959 a 1970, y el ingreso per cápita en todo este periodo creció en 3.2% al año. Y este aumento de la economía mexicana se explica fundamentalmente por el incremento en la demanda y el mercado interno. A partir de los años 80, ¿qué hicimos? Como lo mencionó el senador Encinas, el salario se convirtió en una variable fundamental para controlar la inflación y aumentar aparentemente la competitividad. 30 años después, el resultado es desastroso. Una pérdida del poder adquisitivo en términos reales del 70% a lo que teníamos en 1980. Esta pérdida explica en buena parte la informalización de nuestra economía. ¿Por qué? Porque la informalidad ya está representando una alternativa real para millones de mexicanos que ya no buscan un empleo formal por la precariedad del mismo. Esta flexibilización, este supuesto de reforma laboral que están aprobando el día de hoy, esta flexibilización con estos niveles salariales que ya tenemos, lo que estamos provocando es que se genere una indiferencia entre el mercado laboral formal y el informal. Es tal los niveles de precarización que se va a volver igual estar en el mercado formal que en el informal. De acuerdo con el indicador, y eso sin duda significa más pobreza. ¿En dónde lo comprobamos? Hay un indicador, el indicador de tendencia de la pobreza laboral, que es la situación de precariedad en la que viven los mexicanos. Es la más alta en este segundo trimestre de 2012. ¿Qué quiere decir? ¿Qué mide este indicador? La pobreza atribuible a las malas condiciones del mercado laboral. Es decir, las familias mexicanas que dependen de un trabajador en el mercado formal no está teniendo la retribución suficiente para salir de la pobreza. Entonces, 57 millones de mexicanos en pobreza,
11 en la pobreza extrema, 30 millones en la informalidad, 63% de la población económicamente activa. El 93% de las empresas en el país tienen menos de 10 personas. Es decir, la defensa económica de la supuesta reforma laboral, el mayor número de empleos, el que seamos más productivos y que le estemos quitando a la economía mexicana una camisa de fuerza para poder crecer, es falso. En pocas palabras, le estamos pidiendo a los trabajadores de México que sacrifiquen una vez más, después de haber sacrificado el 70% en términos reales de su salario, que sigan perdiendo poder adquisitivo, porque eso nos va a hacer más productivos y que vamos a crecer más. Esto no se ha dado en los últimos 30 años y estamos llegando a niveles donde lo que preocupa es el desarrollo de esos mexicanos en pobreza, porque nunca vamos a ser un país productivo cuando se limita el acceso a los bienes de salud y de educación por las condiciones de falta de recursos. Eso es lo que se está aprobando el día de hoy, con este argumento falso, que es la reforma que México necesita, que tenemos que hacerlo por mandar una buena señal a los mercados internacionales. Que se sacrifiquen los trabajadores y su salario para mejorar esos falsos indicadores. Se va a terminar por revertir. No vamos a ser un país más productivo porque no tenemos la gente con la alimentación, la educación y la salud necesaria para tener trabajos productivos, para ser un capital humano productivo. Ese artículo queremos que regrese a la redacción original que hicimos en conjunto con los senadores de Acción Nacional, senador, que no es otra cosa, concluya su argumento, senador, que no es otra cosa que haya rendición de cuentas después de la pérdida en términos reales del salario y además de la contribución que los trabajadores hacen a sus sindicatos y se los confían. Lo que vemos son líderes que se enriquecen al amparo del artículo que hoy ustedes nuevamente van a aprobar. Hace unos días todos se desgarraron las vestiduras aquí en favor de la transparencia. Como decía el senador Corral, no se puede hablar un día de transparencia y días después no. Hoy ustedes, quienes voten a favor, están protegiendo a los líderes de que no haya rendición de cuentas, de que le quiten esa cuota a los trabajadores y no la utilicen en favor de su beneficio y de su defensa. Por eso, señor presidente, le quiero dejar aquí una propuesta de modificación que básicamente es regresar a la redacción original con la que salió esta iniciativa de aquí a la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias.